la brecha en el cumplimiento de los requisitos legales de los laboratorios de la región. Específicamente vamos a revisar los países Colombia, Panamá y Ecuador con respecto a los requisitos ISO 9001-2015 e ISO 15189. La idea es establecer cuánto nos falta o cuánto les falta al laboratorio cumpliendo con sus requisitos legales, cuánto les falta para cumplir con unos requisitos de la ISO 9001 e ISO 15189. Este es el contenido que vamos a revisar el día de hoy. ¿Cuál es el camino a la acreditación en el laboratorio clínico? Vamos a revisar el comparativo de la estructura normativa, tanto la obligatoria en cada país como la estructura de las normas ISO 15189 e ISO 9001. La resolución 3100 del 2019, que es la normatividad legal en Colombia, la resolución 11 de 1994, la normatividad legal en Panamá, y vamos a revisar el reglamento de funcionamiento del laboratorio clínico, que es lo normativo en Ecuador. Al final vamos a determinar un comparativo entre los requisitos legales ISO 9001 e ISO 15189 para determinar en qué porcentaje de cumplimiento estamos en cada país con respecto a la normatividad que les aplica. El camino a la acreditación se basa o comienza con el cumplimiento de los requisitos legales. Ya vimos que en Colombia es la resolución 3100, en Ecuador es el reglamento de funcionamiento y en Panamá la resolución 11 de 1994. La idea es que cuando los laboratorios clínicos ya han definido todos sus procesos, sus procedimientos y han podido establecer ya un sistema de gestión basado en esos requisitos legales, la idea es que puedan proyectarse a mejorar esos sistemas de gestión implementados y poder acceder a una certificación ISO 9001-2015 o darle cumplimiento a los requisitos de calidad. Y posteriormente visualizar una acreditación que es como el top 10, es lo máximo en sistemas de gestión para el laboratorio clínico. Hay varias acreditaciones, realmente hay varias con otras instituciones. A nosotros realmente nos gusta ISO 15189, pues porque es específica del laboratorio y evalúa la competencia que hay en el laboratorio clínico para la liberación de los resultados que allí se emiten. Esto se hace con el fin de ejecutar una operación segura, ¿cierto? Eficaz, eficiente, que se puedan liberar resultados confiables y que reflejen el estado real del paciente, donde el clínico pueda utilizar esa información y dar un diagnóstico, un tratamiento acertado. La implementación de estos sistemas también va encaminada a mejorar continuamente, a que el laboratorio pueda tener una mejor credibilidad de imagen y obviamente eso impacte en el crecimiento del laboratorio clínico a nivel financiero, a nivel de alcance en cuanto a los servicios que promueve, mejorar los procesos y obviamente apuntar específicamente a trabajar por la seguridad del paciente. Vamos a revisar entonces un poco sobre qué es certificación y qué es acreditación. Hemos visto que la certificación, que es lo que emite algunos organismos, ¿cierto?, donde se determina la capacidad de una organización para mejorar la satisfacción del cliente y su eficacia organizacional. Y eso es específicamente en que un ente o un tercero va y verifica que lo que el laboratorio tiene documentado, estandarizado o haya escrito, lo cumpla y haya una evidencia relacionada con ese cumplimiento. Eso es lo que verifica un ente certificador de un sistema de gestión de la calidad. Pero acreditación es un nivel más alto, además de tener un sistema de gestión donde se documente, se estandarice y se definan algunas actividades, también se determina que lo sepa hacer bien. No solamente que lo haga y que haya evidencia, sino que lo sepa hacer bien. Y por eso es que cuando los laboratorios o las instituciones se acreditan, se determina también que esa institución es competente para desarrollar una actividad. En el caso de los laboratorios clínicos, pues para liberar un resultado a través de una obtención de muestras, de un procesamiento y que libera un resultado que vaya acorde a una realidad del paciente. Hay otras acreditaciones, ¿cierto? Tenemos acreditación 17025, 17043, pero en este caso la específica del laboratorio es la ISO 15189. Y esto obviamente basado
en el cumplimiento de unos requisitos legales aplicables al sector de salud o a los laboratorios clínicos y obviamente donde está ubicado el laboratorio clínico, que es en cada país, y ellos pues cada quien tiene su reglamentación asociada. Acá les traigo algunos organismos certificadores y algunos organismos acreditadores que existen. Entre ellos tenemos el ICONTEC, un organismo certificador ISO 9001, creado en 1963 en Colombia, tiene oficinas en Chile, Perú, Ecuador y en otros países. COTECNA es una institución creada en el 75 en Suiza, el cual está ubicado en más de 12 países, la mayoría en el continente africano. Bureau Veritas, creada en 1828, ubicada en Francia, tiene presencia aproximadamente en 150 países. SGS, creada en el 78 en Inglaterra, presencia en aproximadamente 140 países. Estos son algunos organismos certificadores. Obviamente hay mucho más en el mercado, ya cada institución determina con cuál pues quiere comenzar o iniciar el proceso de una certificación. Dentro de los organismos acreditadores, los ejemplos que les traemos acá están ubicados de acuerdo a los que están en Latinoamérica y Centroamérica. Entonces tenemos el OAA, el Organismo Argentino de Acreditación, el ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación en Colombia, el ECA, que es el Ente Costarricense de Acreditación, y el SAE, que es el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. En los países como por ejemplo en Panamá, que hace parte del alcance de este webinar, donde no hay un ente o un organismo acreditador, pues sencillamente puede utilizar los de un país vecino. Podría ser Colombia, podría ser México, podría ser Costa Rica. Ya lo que hay es que verificar que ese organismo acreditador tenga alcance en ISO 15189 para poder iniciar el proceso. Vamos a revisar entonces la estructura de la norma. Iniciamos con la norma ISO 9001, que es aplicable al sistema de gestión de la calidad. Aquí en esta norma se determinan cuáles son los requisitos que tienen que cumplir las organizaciones para implementar un sistema de gestión de la calidad. Este es el índice de la norma. Esta norma está compuesta por 10 numerales, 2 anexos y la bibliografía. Del numeral 1 al numeral 3 les cuento que no existen ningunos debes. Esto es una información general de la norma, la cual está asociada al objeto y campo de aplicación en su numeral 1, donde sencillamente aquí nos dicen que esta norma es aplicable para cualquier tipo de organización y para cualquier tamaño. Es decir, laboratorio, una empresa del sector de transporte, dependiendo de la actividad económica, pues la empresa pues, puede determinar que puede asumir un sistema de gestión de la calidad. En el numeral 2 hace referencia a la normatividad, ¿cierto?, que se tiene en cuenta para la documentación de este estándar. En el numeral 3, términos y definiciones asociados a la gestión de la calidad. Cabe aclarar que se basa también en todos los términos y definiciones documentados en la ISO 9000. Y a partir del numeral 4 comienzan los debes, los requisitos que tiene que cumplir la organización para implementar un sistema de gestión de la calidad. El numeral 4 hace referencia al contexto de la organización y es allí donde la institución o la organización o el laboratorio hace un análisis de todas las cuestiones internas y externas que afectan el laboratorio clínico. Es donde miramos las debilidades, las fortalezas en las que está sumergido el laboratorio clínico, y adicional es donde se determina la estructura del sistema de gestión, que no es nada menos, nada más, donde se determina cuáles son los procesos que van a ser parte de nuestro sistema. Determinamos cuáles son los procesos de apoyos, los fundamentales, los estratégicos. Ya en el numeral 5 hace referencia al liderazgo y es donde están descritas todas las directrices, ¿cierto? Todo el direccionamiento estratégico que tiene que implementar la organización, donde se determinan las políticas, la misión, el quehacer de la organización, la visión, donde se hacen las proyecciones y donde se designan todas esas responsabilidades y funciones a todos sus colaboradores. En el numeral 6 habla de planificación. Y es allí donde se determinan los objetivos, pero no solamente se formulan los objetivos, sino que se determina el plan. ¿Cómo voy a hacer yo para lograr esos objetivos? Se determina cómo vamos a abordar esos riesgos, y esto es algo importante de esta versión 2015, porque es donde ya se implementa todo el pensamiento basado en riesgo, en poder detectar esas oportunidades que hay en el mercado para que eso pueda impactar en el laboratorio clínico y pueda crecer, para mejorar los procesos.
donde se pueden identificar y gestionar todos esos cambios que pueden afectar el sistema de gestión de la calidad, es decir, donde tenemos que proyectar una planificación donde nos permita poder mantener un sistema de gestión. El numeral 7 hace referencia a apoyo en términos de recurso humano, apoyo en términos de infraestructura, ¿sí? Apoyo en términos de ambiente, apoyo en términos de generar una cultura de calidad en la organización donde se pueda tener un sistema de gestión que sea permeable a todos los roles, a todos los puestos de trabajos que se puedan determinar en la organización. El numeral 8 es el numeral más grande, es el numeral donde se termina la operación específicamente, donde nosotros decimos, diseñamos cómo van a ser las actividades para ejecutar el producto final. Específicamente aquí es donde decimos, bueno, ¿y cómo vamos a tomar la muestra? ¿Cómo la medimos? ¿Cómo liberamos ese resultado? ¿Cómo vamos a implementar controles donde vamos a determinar unos criterios de la muestra para poder hacer un procesamiento, donde determinamos unos controles en la fase analítica y sabemos qué dato podemos reportar y qué no, donde podemos decir cuáles son las estrategias que vamos a implementar en términos de controles para la generación del producto final, que no es nada menos y nada más que el resultado del paciente. Adicional en este numeral 8 hay algo importante que se tiene en cuenta y es todo el control de proveedores, porque sencillamente todos los insumos, los equipos que podamos nosotros utilizar para el procesamiento de esas muestras, de la generación de un resultado, pues si no son de buena calidad van a impactar ese resultado. De allí la importancia que nosotros podamos obtener unos productos y unos servicios externos de calidad que me garanticen mi resultado final sea confiable y de acuerdo a los requisitos que especificó el cliente. En el numeral 9 hablamos de la evaluación de desempeño y es aquí donde el laboratorio tiene que decir, bueno, yo necesito saber cómo me ve mi cliente, está satisfecho con mis servicios, con mi producto, cómo yo puedo implementar estrategias para detectar esa satisfacción del cliente y obviamente hacer un análisis y tomar acciones. Otra manera de evaluar el desempeño es a través de las auditorías internas, entonces cada cuánto las voy a hacer, cómo las voy a hacer y pues hay algunas otras guías que hay unas recomendaciones con respecto a eso, cómo yo voy a implementar actividades de autoinspección que también me puedan permitir detectar desviaciones para poder hacer los ajustes que se requieran. Y el numeral 10 es el numeral de mejora y es allí donde determinamos cómo vamos a gestionar esas no conformidades o esas desviaciones al cumplimiento de los requisitos, cómo vamos a hacer el análisis de causa, cuál es la estrategia que vamos a implementar y cómo vamos a analizar o a llevar esa mejora continua de todo el sistema de gestión. Entonces, como ven, son 10 numerales. Aquí les traigo en esta tabla los debes que están asociados a cada numeral. Como les indiqué, cada numeral, a partir del numeral 4 comienzan los requisitos o los debes. En cada numeral les coloqué el número de debes, entonces en el numeral 4 tenemos 13 debes. En el 5, liderazgo, tenemos 6, en el 6, 9, en el 7, 24. Miren que en el 8 es donde tenemos más debes, 56. Tiene sentido, porque sencillamente ahí es donde está la operación. Allí es donde estarían enmarcados nuestros procesos operacionales, es decir, nuestra fase preanalítica, analítica y posanalítica. La evaluación del desempeño, 16 debes y la mejora 8, para un total de 132 debes. En total de esta norma ISO 9001, los cuales se les debe dar cumplimiento, pues para tener un sistema de gestión basados en estos requisitos. Aquí les hago una claridad, estos debes se extrajeron de la norma, ¿cierto? Verificando con el debe de cada requisito. Hay que tener en cuenta que cuando hay un debe en el numeral y se despliegan de esos diferentes literales, el literal A, el B, el C, hacen parte de ese mismo debe. Entonces, es un debe que puede tener 5 debes pequeños asociados. Entonces, haciendo todo ese conteo, tenemos un total de 132. En cuanto a la estructura de la ISO 15189, es un poco distinta a la ISO 9001. Acá tenemos 5 numerales. De estos numerales, el 1 y el 3 igual, no tienen requisitos. El primero es el alcance y aquí es muy específico. Y esa es la diferencia con la ISO 9001. Es específica para laboratorios clínicos. ¿Sí? Mirábamos que la ISO 9001 era para todo tipo de organización,
organizaciones de cualquier tamaño. Aquí sí es específica para el laboratorio clínico. Luego vienen las referencias normativas en el capítulo 2. Luego vienen términos y definiciones, y el numeral 4 son los requisitos de gestión. Este está subdividido en 15 subnumerales, ¿sí? Y el numeral 5 son los requisitos técnicos, son los específicos, el cual está subdividido en 10 numerales y tiene 2 anexos y la bibliografía. En la tabla observamos cuántos debes hay por cada numeral, a partir del numeral 4. Entonces vemos que de requisitos de gestión tenemos 110 debes. En los requisitos técnicos tenemos 187 debes para un total de 297. Igual que la ISO 9001, hay debes que tienen literales y pueden pues asociarse varios requerimientos para un solo debe. Ya revisado la estructura de los 2 estándares internacionales, entonces vamos a revisar la estructura de la normatividad legal que aplica a cada país. En la resolución 3100, que es la colombiana, esta resolución se divide en 5 capítulos y un anexo técnico. El capítulo 1 es el objeto y campo de aplicación, y algo aquí importante aclarar, a diferencia de los 2 documentos que hay para los países que son del alcance de este webinar, y es que el objeto y campo de aplicación no es solamente para el laboratorio clínico. Este aplica para diferentes instituciones prestadoras de salud, para diferentes servicios, grupos y profesionales independientes, para todo lo que tiene que ver con ambulancias, o sea, de transportes de pacientes. Entonces tiene un campo de aplicación un poco más amplio que, comparado con los dos países, Panamá y Ecuador. El capítulo 2 nos habla sobre la autoevaluación e inscripción en el REPS, y ahí simplemente nos dan las indicaciones de cómo hacemos ese proceso de autoevaluación y el proceso de inscripción. El capítulo 3, novedades y cierre de servicios, cuando se abre un servicio adicional, entonces hay que hacer ciertos trámites, la resolución lo indica cuál es, o cuando definitivamente pues se cierra un servicio, se cierra una institución, también hay que hacer un trámite frente a la Secretaría de Salud. El capítulo 4 son las visitas de verificación, y es allí donde se da todo el direccionamiento, ¿cierto? Cómo se hacen esas visitas, cada cuánto, de quién es la responsabilidad de hacer las visitas y demás. En el capítulo 5, las disposiciones generales y el anexo técnico, que es allí donde están descritos específicamente los requisitos que tiene que cumplir cada servicio. Lo vamos a ver más adelante. La resolución 11 de 1994 en Panamá está dividida en 4 capítulos. El primero son las disposiciones generales. El capítulo 2, la autorización para operar, y es allí donde se dan como los requerimientos o los debes que deben cumplir los laboratorios clínicos en Panamá. El capítulo 3, hay una clasificación de los laboratorios de análisis de acuerdo a las pruebas que se realizan. El capítulo 4, disposiciones finales. El documento utilizado en Ecuador, que es el reglamento para el funcionamiento de laboratorios clínicos, está dividido en 3 capítulos. El primero, ámbito de aplicación, laboratorios clínicos solamente. El 2 habla sobre una tipología o clasificación de laboratorios clínicos. El 3, qué es lo que hay que hacer para acceder a ese permiso de funcionamiento de los laboratorios clínicos, y allí simplemente se pide una serie de información general, documentación general del laboratorio. En el capítulo 4 ya sí vienen unos requisitos específicos, entonces allí ya nos determinan cuál es el tipo de personal que puede trabajar en un laboratorio clínico. El 5 habla de las instalaciones e infraestructura, el 6 de los puestos de toma de muestra, el 7 de los equipos e insumos, el 8 de la calidad de los laboratorios clínicos, el 9 de cómo se gestiona la entrega y conservación de los resultados, 10 bioseguridad, 11 principios éticos, 12 vigilancia y control sanitario, y el 13 las sanciones. Entonces estos son las 3 normatividades obligatorias y legales que hay en los países. Ahora lo que vamos a hacer es un comparativo entre la resolución 3100, o sea, lo que me indica para el laboratorio clínico, que lo cumpliéndolo, en qué porcentaje cumplimos entonces ISO 9001 e ISO 15189. Lo mismo para Panamá, comparado con ISO 9001 e ISO 15189, y Ecuador haciendo la misma comparación con los 2 estándares internacionales. Entonces vemos acá, esta es la estructura del anexo técnico. Como les dije,
Los debes o los requisitos en la resolución 3100 están descritos en este anexo técnico. Como ven, este anexo técnico es bastante amplio, bastante grande, tiene 225 páginas, pero el motivo es porque tenemos todos los requisitos para diferentes instituciones y diferentes servicios. Este se divide en 11 capítulos, estos son los 11 capítulos, y en la primera parte hay una parte introductoria de definiciones, modalidades de servicios y demás. Dentro del anexo técnico, a partir del numeral 8 es donde comienzan las condiciones de habilitación, y estos están divididos en 3 grandes grupos. Las condiciones técnico-administrativas, que son las asociadas a toda la información legal de la institución, que haya un representante legal, que esté legalmente constituido en Colombia, qué tipo de organización es, si es sin ánimo de lucro o no es con ánimo de lucro. Y luego vienen las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera, que sencillamente son unos indicadores financieros donde se determinan si financieramente pues la institución es viable o tiene para mantenerse. Y tenemos las condiciones de capacidad tecnológica y científica. Estas se dividen en 7 estándares, y cada servicio verifica cuáles son los requisitos y le da cumplimiento. Ya en el numeral 11, aquí vemos que nos aparecen entonces los requisitos por estándares. En el numeral 11 comenzamos con los estándares, con los requisitos de estándares general, es decir, son aplicables a cualquier servicio que se vaya a prestar. Entonces, hay que mirar del numeral 11, que está alrededor de la página 59, y luego irse al servicio específico. Como ven, la norma o la resolución está dividida por grupos y servicios. Nosotros, el laboratorio clínico, pertenecemos al grupo de apoyo de diagnóstico y complementación terapéutica, y por acá vemos el servicio de laboratorio clínico y tenemos el servicio de toma de muestras por aparte. ¿Por qué? Porque hay laboratorios clínicos que no tienen toma de muestras, entonces no les aplican esos requisitos. O hay laboratorios clínicos pues tienen los dos, entonces aplicarían los 2 requisitos. Eso está en la página 130. Para los laboratorios clínicos, ¿qué tienen que hacer? Cumplir con estos estándares generales y los estándares específicos. Entonces, acá vamos a ver los generales. Simplemente acá nos hablan de los 7 estándares. Tenemos talento humano, que sencillamente es donde nos dicen, de acuerdo a la actividad que usted vaya a ejecutar, qué tipo de personal tiene que tener. Un personal que esté certificado por una institución educativa, que esté inscrito en el RETUS, ¿sí? Cómo va a manejar su capacitación continuada, y si tiene practicantes, cómo va a manejar todo el tema de convenios. El número de personal va de acuerdo al análisis de capacidad instalada, que va de acuerdo a los servicios que provea esa institución. Entonces, simplemente es un direccionamiento general. En cuanto a infraestructura, ¿qué nos dice? En términos generales, nos dice, mire, usted tiene que tener un ambiente separado y delimitado, planta eléctrica, si esta es crítica o impacta la operación en este caso el laboratorio clínico, sí, pero habrán otras instituciones que de pronto no haya mucho impacto. Entonces, eso es lo que hay que revisar. Un concepto sanitario para consumo de agua, gestión de residuos, control de vectores. Esto está muy relacionado con la resolución 4445. Además de esta, entonces toca revisar la 4445. Cómo debe ser la ventilación e iluminación, la circulación del servicio, ¿cierto? Que los pasillos tienen que tener un ancho adecuado donde se pueda mover el personal, sillas de rueda, camillas, equipos biomédicos y demás, que haya una señalización, planos indicando las rutas de evacuación, salidas de emergencia, que esté visible al público en general. Entonces son requisitos generales. En términos de dotación, ¿qué nos dice? Que tengamos una relación de los equipos biomédicos que vamos a utilizar para la prestación de servicio, donde podamos determinar o garantizar las condiciones técnicas de esos equipos biomédicos para su buen funcionamiento, que haya registros de capacitación en el uso de esos dispositivos. En cuanto al estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos, ¿aquí qué nos dicen? Nos dicen, mire, usted tiene que tener determinado cómo selecciona, adquiere, transporta, almacena, conserva todos estos insumos, medicamentos e equipos médicos.
Nos piden que tenemos que hacer una verificación y seguimiento, es decir, aquí todo esto tiene que ver con proveedores, que tengamos vigilancia postmercado, es decir, implementados programas de reactivovigilancia, tecnovigilancia, farmacovigilancia, que tengamos registro de cómo nosotros almacenamos, ¿cierto? Cómo nosotros conservamos todos esos insumos que tenemos y que obviamente garantizamos que la calidad no se deteriore, cómo manejamos todo el tema de limpieza y desinfección, manejo de derrames y demás. Todos estos son requisitos aplicables a cualquier servicio. Acá en esta columna estamos viendo los debes, se los coloqué allí para que podamos cuantificar y podamos hacer la comparación. El estándar de procesos prioritarios, entonces acá nos piden los procesos que nosotros tenemos que tener o los procedimientos, entonces nos dicen tenga una política de seguridad del paciente de acuerdo a los lineamientos del ministerio, ¿cierto? No es que solamente tengamos la política, es que la política esté descrita pero esté socializada, que también podamos, de acuerdo a la observación, podamos determinar que se implemente esa política. ¿Sí? Que tenemos que tener procesos donde se detectan, se realice prevención y se reduzcan las infecciones asociadas a la atención en salud, donde se gestionen los eventos adversos, ¿sí? Donde podamos determinar cómo manejamos todo el tema de consentimiento informado, la capacitación en seguridad del paciente, los procedimientos que son asociados a la actividad que se realiza, es decir, que aquí quedan todos nuestros procedimientos en cuanto a fase preanalítica, analítica y posanalítica, porque es aquí donde nos dicen determine los procedimientos para la ejecución de las actividades propias, es decir, pues el procesamiento de las pruebas. Adicional, que esto es nuevo, esto no estaba en la 2003, es todos los procedimientos que tienen que estar documentados del manejo de pruebas point of care, ¿sí? Y la implementación, obviamente, de programas de control de calidad, con su respectivo análisis. El estándar de historia clínica y de registros, en el laboratorio no manejamos tanto historias clínicas, pero manejamos registros, ¿cierto? Manejamos toda la información de los pacientes, resultados, qué exámenes se le hicieron, reprocesamientos, verificaciones, manejamos muchísima información, entonces los que nos piden es, bueno, ¿y usted cómo conserva esa información? ¿Cómo la mantiene íntegra? ¿Cómo evita que haya una manipulación de esa información? ¿Cómo maneja usted la confidencialidad y seguridad de la información de pacientes? Porque obviamente tenemos resultados de pacientes que es una información que es ya de un tercero. Y obviamente, ¿cómo adherimos a esos registros? ¿Cómo adherimos la normatividad legal? Recordemos que en Colombia hay una normatividad asociada de la protección de datos personales y demás. El otro estándar es el estándar de interdependencia, pues que aquí realmente no nos aplica, porque interdependencia es sencillamente cuando yo contrato con un tercero un servicio para prestar, ¿cierto? Para hacer una prestación de una atención en salud, entonces aquí no nos aplica. Sumando todos estos debes nos dan que tenemos 41 debes, 41 debes que, los cuales tendríamos que darle cumplimiento en todos los servicios. Y aquí tenemos unos criterios específicos ya de laboratorio clínico. Entonces aquí ya nuevamente retomamos talento humano, necesitamos un profesional de bacteriología, podemos tener un auxiliar de laboratorio clínico cuando se requiera. Tenemos que tener todas las constancias, ¿cierto?, de capacitaciones y demás. Entonces ya nos dan unas indicaciones específicas de cómo tenemos que manejar ese talento humano. En cuanto a infraestructura, ¿qué nos dicen? Nos dicen usted tiene que tener un área de recepción de muestras, de información y entrega de resultados. Tiene que tener ambientes técnicos, los cuales pueden estar separados por áreas para hacer el procesamiento, de hematología, de coagulación, de uroanálisis y demás. Y algunas características en términos de infraestructura, como que tiene que haber un mesón de trabajo, posetas, lavaojos y demás. Adicional, los que tienen toma de muestra también hay unos requisitos específicos porque nos piden que tienen que ser un ambiente aparte, los cubículos donde se mantenga la privacidad del paciente para hacer el procedimiento. En términos de dotación, nos solicitan que tengamos el listado de equipos biomédicos con sus manuales. Estos equipos biomédicos, así sean manuales, semiautomatizados, automatizados,
se requiere que esté todo estandarizado y documentado, sus procedimientos, cómo se utilizan esos equipos, cómo se realiza, cómo se adquirieron, cómo está su documentación técnica y legal. En este caso, nosotros nos solicitan registro sanitario, nos requiere la ficha técnica, cronogramas de mantenimiento, registros de implementación de ese cronograma de mantenimiento y demás. En medicamentos e insumos son los mismos criterios a los generales, es decir, aplican estos que ya habíamos visto, ¿cierto? Que es todo el tema de selección, adquisición, transporte, almacenaje y conservación de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. Son los mismos. En cuanto a los procesos prioritarios, nos solicitan que tengamos determinado cómo hacemos el control de calidad interno y externo de todas las pruebas que se tienen implementadas. Que cuando nosotros utilicemos un analizador o un equipo, tenemos que hacer una verificación. Es decir, tenemos que determinar que las características de desempeño declaradas por el fabricante cumple bajo mis condiciones. Entonces, yo tendré que hacer un proceso, un estudio donde pueda determinar esas características. ¿Cómo hago el análisis de reportes del control de calidad y cuáles son estas acciones que tomamos? Las correctivas, las correcciones, y que eso, pues, con ello se pueda asegurar las mediciones que se están haciendo en el laboratorio. Cómo tomamos la muestra, la identificamos, la procesamos, liberamos el resultado, es decir, nuestros procesos preanalíticos, analíticos y posanalíticos, ¿sí? Si tenemos personal a cargo, cómo se hace todo el tema de supervisión, cómo se hace todo el tema de limpieza y desinfección, ¿cierto? El control de calidad de las pruebas point of care. Miren que nos lo están pidiendo como un ítem aparte. El estándar de historia clínica y registros, como les indicaba, no manejamos historia en el laboratorio, pero sí nos piden registro de paciente, cuántos exámenes se solicitó, muestras que se remitieron, reporte de resultados, exámenes remitidos, registros de control de calidad interno y externo, ¿cierto? Toda la información asociada a los registros que salen de la evidencia de la ejecución de las actividades que tengamos determinadas en el laboratorio clínico. Esto para darnos un total de 36. Aquí vemos solamente 29 en los requisitos específicos, pero es que estos 7 ya están sumados acá, porque son los mismos generales, no hay unos específicos de laboratorio. Para un total de 70 requisitos, de acuerdo a lo que está documentado en la resolución 3100. Entonces vamos a hacer acá la comparación para determinar en qué porcentaje cumplimos y ver cómo estamos, ¿cierto? Para ver si nos animamos a implementar sistemas de gestión basados en estos requisitos, que es importante porque nos van a mejorar. La idea es mejorar la calidad de nuestros productos, el resultado que emitimos a los laboratorios. Entonces tenemos acá ISO 9001, nuestros numerales, perdón. Acá están los debe, ya habíamos dicho que eran 132. Y tenemos resolución 3100. ¿Qué colocamos acá? Entonces, talento humano, ¿contra qué numeral de la norma aplica? Entonces, aplica contra este 5.3, roles, responsabilidades y autoridades en la organización. ¿Por qué? Porque nosotros en el laboratorio contratamos a la bacterióloga, al auxiliar, ¿cierto?, al que corresponda, y se le asignan unas funciones, unas responsabilidades. Va a procesar, no una bacterióloga que sea administrativa, pues de acuerdo a la necesidad del laboratorio. En términos de planificación, ¿cierto? ¿Con cuál nos concuerda este? Con procesos prioritarios. Recordemos que en procesos prioritarios nos piden que implementemos una política de seguridad del paciente. Y seguridad del paciente, simplemente pensemos cuál es el riesgo que hay en nuestra institución, en este momento laboratorio clínico, para la atención del paciente. Y eso es abordar los riesgos y oportunidades de acuerdo al numeral 6 de la planificación de la ISO 9001-2015. Entonces, correlaciona muy bien. Nos habla de los objetivos de calidad y planificación para lograrlos. Y recordemos que nosotros en el laboratorio tenemos unos objetivos de calidad y obviamente trabajamos para el cumplimiento de estos objetivos. Entonces, ya tenemos aquí un trabajo en estos dos numerales. En cuanto a apoyo, en apoyo tenemos, habíamos hablado que era todo lo que tiene que ver con talento humano, y vemos que hay un estándar de talento humano donde nos determinan el tipo de personal, ¿cierto?, que necesitamos para el servicio,
cómo se tiene que capacitar, ¿cierto? Cómo se tiene que hacer, desarrollar la competencia y que tenemos que tener capacitaciones de todos los equipos y documentos que nosotros tengamos implementados en el laboratorio clínico. Entonces, apunta mucho al 7.1 y el desarrollo de competencias en el 7.2. También tenemos en el numeral 7 recursos a nivel de infraestructura, que está en la resolución 3100, nos dice específicamente cómo tiene que ser la infraestructura de un laboratorio. Es que el piso tiene que ser antideslizante, sus paredes lavables, media cañas y demás. Pues ya está descrito, ya está definido y eso es lo que nos pide la norma. En cuanto a historia clínica de registro, tenemos acá en información documentada. En la norma se define, bueno, ¿y usted cómo va a llevar su registro, su información documentada? ¿Cómo va a garantizar que esa información esté disponible, íntegra y que no se le pueda hacer ninguna modificación? Pues es lo mismo que nos pide acá la resolución y nos pide la norma en el 7.5. El numeral 8 de operación, y es donde nosotros hacemos todo, yo les había dicho, el diseño y desarrollo de productos y servicios. ¿Cuál es el producto y servicio? El resultado del paciente. Entonces nos dice, los requisitos, ¿cuáles son los requisitos? Pues cuando me llega mi orden médica y me dicen, miren, yo necesito que hagan una glucosa en ayunas, o no, yo necesito una glucosa pre-post y demás. Esos son los requisitos. Y por eso están asociados a los procesos prioritarios. Planificación y control operacional, porque en procesos prioritarios también nos piden que tengamos un programa de control de calidad interno y externo. Y esa es una manera de hacer control a mis mediciones, porque nosotros en la fase preanalítica tenemos descrito de que hay unos criterios. Si la muestra está molizada no la procesamos, si la muestra tiene volumen bajo no lo procesamos. Entonces realmente hay varias cosas que nosotros ya hacemos que le apuntan al cumplimiento de los requisitos de este numeral. Y tenemos medicamentos y dispositivos médicos e insumos, y esto apunta al numeral 8.4, porque el 8.4 habla del control de los procesos de productos y servicios suministrados externamente. Traducido, proveedores. Y es donde me dicen a mí, venga, ¿usted cómo selecciona, evalúa su proveedor? ¿Cómo le hace seguimiento para garantizar que lo que él está entregando no va a afectar la calidad de su producto final? Sencillamente eso. Numeral 9, no tenemos, en la norma, a pesar de que en el laboratorio se puedan hacer cosas, porque tenemos buzón de sugerencias, ¿cierto? Tenemos muchas veces encuesta, pero la norma no lo especifica, por eso no lo colocamos acá. El numeral 10, todo lo que tiene que ver con mejoras, no conformidades, tampoco lo especifica, aunque de pronto los laboratorios lo tienen implementado. Pero solo con lo que dice la norma, que son 70 requisitos, cruzados con los 132 de la ISO 9001, tenemos un cumplimiento del 53%. Entonces vean ustedes que realmente es un camino bastante ya recorrido, ¿cierto? Tenemos más de la mitad del cumplimiento de los requisitos de ISO 9001. O sea, si se puede mejorar, si se pueden implementar sistemas. No importa que no sea para certificarnos con un ente certificador, pero sí muy importante y que nos debe tener tranquilos es para garantizar el producto final, que son los resultados. En cuanto a ISO 15189, habíamos visto que tiene los debes están en el numeral 4 y numeral 5, ¿cierto? Entonces tenemos el estándar de dotación, historia clínica y registros y medicamentos, le apuntan en el cumplimiento. No es tan específico realmente, pero sí se habla, ¿cierto?, de los análisis efectuados por laboratorios de referencia, el servicio externos y suministros, que es un poco lo de proveedores, y el manejo de los registros de calidad y registros técnicos. Pero el mayor grueso que tenemos nosotros de cumplimiento con la resolución están en los requisitos técnicos. Y esto es súper bueno, porque nos quiere decir que lo duro de la norma, el laboratorio clínico ya casi que lo tiene, porque miren, talento humano, numeral 5.1 de personal, instalaciones y condiciones ambientales, infraestructura, equipos de laboratorio, dotación, los procesos preanalíticos, analíticos y posanalíticos, los tenemos en los procesos prioritarios, y el aseguramiento de la calidad de los procedimientos analíticos, pues allí tenemos
programa de control de calidad interno, externo, ¿cierto? Y se pueden implementar otras estrategias. No les dejé acá informe de resultados, lo dejé como incumplido porque sencillamente es que ellos sí piden unos ítems específicos que tienen que tener los resultados, usualmente no están completos. Pero el cumplimiento que nos da es de 23.5%, pero realmente la gran mayoría, como ustedes lo ven acá en azulito, están direccionados a los requisitos técnicos. Entonces también se puede implementar una norma de acreditación y no es tan ladrilludo como a veces uno lo ve. Vámonos para Panamá ahora. Tenemos la resolución 11 del 94. Está dividida en 4 capítulos, 38 debes. El primero nos habla del tipo de talento humano, cómo es el tema de equipos reactivos, insumos y resultados, el control de calidad de las pruebas y registros. El segundo nos habla de cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el laboratorio en cuanto a infraestructura, equipos y reactivos. Hay una clasificación en el capítulo 3 y el cuarto nos habla de cómo se debe operar el tema de sucursales, transporte de muestras y manejo de desechos. En el comparativo que tenemos con la ISO 9001, el capítulo 1 está asociado a todo lo que tiene que ver de apoyo, porque pues ahí tenemos talento humano, tenemos el recurso de infraestructura, aquí también está. Y en el capítulo 8 tenemos la clasificación, obviamente dependiendo de la clasificación que tenga el laboratorio, ellos tienen determinados que de acuerdo al procesamiento hay unos... de acuerdo a las pruebas que se procesen en cada laboratorio, se cumplen con algunos requisitos. El transporte de muestras obviamente hace parte del diseño y desarrollo de los productos, manejo de desechos, el manejo de resultados, el control de calidad de las pruebas, planificación y control operacional y todo el tema de registro. Para un cumplimiento de un 28.7%, también bueno, muy bueno. Tenemos ya una parte trabajada para que los laboratorios en Panamá también se animen a implementar sistemas de gestión basados en ISO 9001. ¿Y cómo estamos con ISO 15189? Entonces, miren, casi que todos los capítulos le apuntan al 5. Dejo un poco acá estos dos resaltados porque si ustedes ven, ellos también hablan de registros de calidad y registros técnicos. No tan al detalle, pero sí hay se habla un poco de cómo se maneja esta parte y el análisis efectuados por laboratorios de referencia, pero fuera del país de Panamá, pero ahí también se refieren un poco al tema. Pero el gran grueso está en los requisitos técnicos, también un 12.7%, lo más complicado. Esto, que es la competencia técnica, que es lo más difícil de trabajar, porque es con personal, entonces ya tiene un camino avanzado. Y en Ecuador estamos de esta manera, entonces el reglamento de funcionamiento, tenemos que son 13 capítulos, solamente tenemos debes hasta el capítulo 11, porque el otro son vigilancia y control sanitario y sanciones, para 29 debes. Comparado con la ISO 9001, entonces, acá tenemos discriminado por capítulo, entonces la mayoría encajan acá en el de apoyo, que pues, tenemos todo lo de recursos humanos, de infraestructura y equipos. Y en la operación, pues tenemos ya el grueso, ¿no? Porque es ahí donde está está lo importante del laboratorio, que son todo el tema del procesamiento de muestras, pero también nos habla, ¿cierto?, de tomas de muestra, nos habla un poco de la calidad en los laboratorios clínicos, es decir, el control operacional, todo el tema del control de los resultados, bioseguridad y principios éticos. Y nos da un cumplimiento de un 21.9%. En cuanto a ISO 15189, también encajan todos en los requisitos técnicos, acá en azulito, y nos dan cumplimiento del 9.7%. Entonces, ¿qué tenemos aquí al final? Para Colombia, para que recordemos y nos animemos los laboratorios de Colombia, 53% con ISO 9001 de cumplimiento, 23% con ISO 15189. Para Panamá, ISO 9001, 21.9%, ISO 15189, 9.7%. Y para Ecuador, ISO 9001, 28.7%, ISO 15189, 12.7%. Este es un comparativo que hicimos con ISO 9001 e ISO 15189 para ver entonces
Los laboratorios que ya están en el segundo peldaño, como vimos en la primera diapositiva, ¿cuánto les falta para acceder a una acreditación? ¿O en qué porcentaje lo hemos cumplido? Habíamos visto 10 numerales, 132 debes, la norma ISO 15189, entonces lo que hicimos fue ubicar los numerales de la norma con cuáles correlacionaba con la ISO 9001 y aquí nos vemos, ¿no? Contexto de la organización, acá tenemos requisitos de gestión, organización y gestión, sistema de gestión de la calidad, ¿sí? Lo tenemos. Liderazgo con el 5.1, tenemos todo lo de personal y ahí están las políticas y demás. Planificación, tenemos todo lo del sistema de gestión de la calidad, planificamos nuestros procesos, procedimientos, caracterizaciones, pero adicional aquí la norma ISO 15189 nos habla de acciones preventivas, ¿sí? Ya en la ISO 9001 no nos habla de acciones preventivas, pero nos habla de abordar riesgos, ¿cierto? Y es la manera como se trabaja ahora las acciones. Yo prevengo a través de la identificación de riesgos, determinando actividades para tratar los riesgos y calificamos estos riesgos para saber en cuáles vamos a trabajar. Entonces, aquí hay una alineación. Todo lo que tiene que ver de apoyo está en el 5.2, 5.3, 4.3, 4.13 de la norma y si ustedes ven, encajan, numerales diferentes, pero encajan, ¿cierto? Infraestructura, equipos de laboratorio, control documental y los registros de calidad y registros técnicos. La operación, tenemos todo lo de revisión de contratos, que es de proveedores, análisis efectuados por laboratorios de referencia, servicios externos y suministros, numeral 8.4 de la ISO 9001, servicios de asesoría, identificación y control de las no conformidades, y acá tenemos control de salida no conformes. Entonces, concuerda un poco. Evaluación de desempeño, entonces acá en la ISO 15189 tenemos las por medio de auditoría, resolución de reclamos y revisiones por la alta dirección, que también está acá en la ISO 9001. Y la mejora, acá en la ISO 15189 lo tenemos en el numeral 410 y 412, acciones correctivas y acciones de mejora. Entonces, como ven, encajan muchos numerales para un cumplimiento de 44.4%. ¿Qué se nos queda por fuera, cierto? Se nos queda por fuera un poco equipos de laboratorio. ¿Por qué? Porque la norma, la ISO 15189, nos hace unas exigencias específicas, ¿cierto? Como que tiene que estar verificado, pero por ejemplo en Colombia recordemos que ya no lo pide la resolución 3100, entonces miren que ese requisito está acá en ISO 15189. Y aquí están discriminados los procesos preanalíticos, analíticos, posanalíticos y aseguramiento de la calidad de los procedimientos analíticos están por fuera porque son los específicos de la norma, ¿cierto? Hay unos requisitos que son específicos para los laboratorios clínicos que pues no podrán ser de pronto, no podrán ser cumplidos por otro tipo de organización. E informe de resultados, porque como les mencionaba anteriormente, hay ciertos ítems de los resultados que tienen que estar en el formato que se utilice, entonces a veces no hay cumplimiento para ello. Pero miren, tenemos un 44.4%, también más o menos la mitad, para acceder a una acreditación. Algo importante y para que lo tengan en cuenta, no es solamente darle cumplimiento a estos requisitos de ISO 15189, cada organismo de acreditación tiene unas políticas y un reglamento. Entonces, adicional a estos requisitos, el laboratorio también tiene que verificar esas políticas y ese reglamento de cada organismo, de cada país, para pues también poder tener al día su sistema de gestión basado en esta norma. Sacamos estas tres conclusiones a nivel general, ¿cierto?, de lo que acabamos de revisar, y es que el cumplimiento de requisitos legales en un laboratorio es la base de un sistema de gestión, lo cual permite la liberación de productos de acuerdo a los requisitos. ¿Cierto? Cumpliendo yo con lo legal, lo mínimo que se me pide, yo puedo liberar unos resultados que van de acuerdo a los requisitos en el país, pues que esté aplicando. El implementar un sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015 le permite a los laboratorios tener un cumplimiento de un 44% con respecto a los requisitos de ISO 15189, para que nos animemos a acceder a una acreditación, laboratorios que estén certificados. Y para el caso de los laboratorios clínicos, si se cuenta con los procesos de la fase preanalítica, analítica y posanalítica estructurados, juiciosos, cumplidores, se tiene
un cumplimiento de un 32% de los requisitos técnicos de la ISO 15189. Entonces, como miramos en los comparativos, es un camino ya recorrido en los requisitos técnicos del laboratorio. Entonces, esperamos que con esta información puedan ustedes proyectar, ¿cierto?, una mejora a los sistemas de gestión de sus laboratorios. Muchísimas gracias. Les dejamos acá los contactos de la organización. Cualquier inquietud con mucho gusto. Doctora Elis, muchísimas gracias. No sé si hay preguntas, si la audiencia tiene preguntas.